Y después de los espectáculos nos vamos porque, Sí. bueno, ya lo sabe. Estamos ante una nueva ola de contagios por COVID, por eso está con nosotros el neumólogo que de verdad es maravilloso, Oliver Pérez. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros. Se sabe que la variante ahora Omicron es más contagiosa, ¿no? A mí me gustaría de entrada preguntarle, ¿cuál es la diferencia Omicron con el COVID, aunque sabemos que es una variante del COVID? Correcto, Gali. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cada vez que el virus empieza a mutar, hace ciertas variaciones de una proteína que se llama S. Lo que siempre nos tenemos que preguntar tres cosas. ¿Qué tan transmisible es? ¿Qué tan virulenta, es decir, tan agresiva es? Y lo otro más importante, ¿qué tanto escapa al sistema de defensa, es decir, a la vacunación? Por eso cuando llegó Omicron en noviembre teníamos esas dudas. ¿Qué sabemos ahorita? Que es altamente transmisible. Es más rápidamente nos contagiamos a través de Omicron y desgraciadamente vemos casos exponenciales. Ayer tuvimos 20,000 infecciones, obviamente estamos exponencialmente. ¿Qué es otra cosa importante que hemos aprendido? Que aparentemente no es más virulenta que la variante Delta. O sea, más peligrosa. No, más peligrosa, correcto. No es más. No es. Pero recordar, si mucha gente se infecta, vamos a sobresaturar el sistema de salud. Así es. Y otra cosa positiva, que aparentemente nos ayuda a la inmunidad que hemos adquirido a través de las vacunas. O sea, sí ayudan las vacunas con esto del Omicron, pero yo he escuchado mucho de los síntomas que se presentan como una gripita, como un dolor de garganta, entonces lo dejamos pasar, a veces no vamos con el doctor. Y entonces ya cuando vas, dices, bueno, saliste positivo a COVID, pero ahora con la variante Omicron. ¿Se dice que tienes que estar aislado solamente 5 días? Sí. ¿Es así? ¿Y es cuáles correcto. serían los síntomas? Es correcto. Recordar que COVID genera básicamente 3 fases de enfermedad. O haces la fase de gripa, que simplemente quedas en gripa, o gente vulnerable entre el 5º y 7º día hace la fase de neumonía. Literalmente, como es menos agresiva esta enfermedad, solo no haces la fase de neumonía. Pero recordar, si tienes factores de riesgo, obviamente tienes una gran probabilidad de hacer neumonía. Por lo tanto, toda gripa, obviamente, es COVID hasta no descartar lo contrario. ¿Sale en la misma prueba de COVID, No, doctor? eso es algo muy importante. ¿Ves? Nosotros cuando nos hacemos la prueba, la única manera de saber si es variante Omicron o no es a través de una PCR. Pero recordar que la PCR lo mandas a laboratorios de referencia donde hacen estudios moleculares. Pero son estudios muy caros que de 100 muestras que se toman 20 o 30 aleatorias. Entonces obviamente no se sabe verdaderamente si yo tengo o no tengo Omicron. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que hay un poco de confusión con los días. En Estados Unidos se sabe que el 70-80% ahorita de la variante en Estados Unidos es Omicron. Por eso la recomendación es 5 días y se acabó. Pero en México todavía no sabemos el porcentaje. Bueno, sabemos que todavía hay un 30% en la región centro, pero tenemos otras variantes que todavía están compitiendo con Omicron. Entonces, por eso hay que seguir los 14 días. Ahora, doc, se dice, por otro lado, con esta otra variante que se llama flurona, que si no te vacunaste contra la influenza o no te has vacunado contra la influenza y te da influenza con COVID, viene flurona. ¿Es cierto esto? Es cierto. Obviamente ahorita convergen 2 pandemias. Obviamente la pandemia que tenemos de coronavirus y endémicamente siempre en temporada de invierno siempre está obviamente La influenza. Entonces la gran diferencia que es muy difícil identificar por síntomas cuándo es uno, cuándo es otra, porque ambas debutan como gripa inicialmente. La única manera es haciendo estudios para tanto influenza como estudios de coronavirus. Pero siempre es bien difícil identificar por síntomas, porque luego hay la falta de creencia que porque no perdí el olfato, porque perder el olfato es coronavirus, pero no, cualquier virus puedes perder olfato. Ahora, ¿qué tan esta de flurona, qué tan agresiva es en comparación con Omicron y con COVID? Lo desconocemos, Gali. No tenemos ahorita precisamente la estadística de esta coinfección entre influenza y coronavirus. Obviamente es difícil distinguir porque todas tienen un común, que es debutan como gripa durante los primeros 5 días. Seguimos aprendiendo. Exacto, sobre seguimos ellas. aprendiendo. Es una enfermedad nueva y que desgraciadamente, que era comentamos hace ratito, llevamos 2 años y parece que esto es el cuento de no terminar. Claro, queremos que ya termine, pero seguimos Exacto. en esto. Doc, y perdóname, para terminar con lo de flurona, la gente que no se ha vacunado contra la influenza, ¿recomiendas que ya se vacunen?
tanto de la influenza y los rezagados que no se han vacunado de coronavirus se tienen que vacunar o se deben de vacunar, que es una manera muy efectiva para evitar la transmisibilidad de ambas enfermedades. ¿Sí nos ayudan las vacunas Bastante. de COVID? O sea, las que ya tenemos, ¿puede haber una tercera dosis este año y puede esto protegernos aún más? Correctísimo. ¿Sí? Sí, obviamente he visto pacientes que tienen refuerzo de la vacuna y que nada más queda gripa 2, 3 días y se quita, evitas estas formas graves de la Ok. enfermedad. Ay, doctor, muchas gracias por resolver todas nuestras dudas, que quedan todavía muchísimas. Muchas. Yo creo que hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia. Exacto, los que Sí. no se han vacunado de verdad, por favor, vacúnense. También la de Más la influenza es importante. muy importante por esta variante que también está llegando. Gracias, doctor. No a ustedes. Gracias, Gracias. doctor Oliver Pérez. Y ahora vamos contigo, mi Tania Escalona. ¿Dónde quieres mi tan?